¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy aquí transmitiendo desde el gimnasio. Ya sabes, en nuestra serie de cápsulas que voy a estar subiendo aquí en el sitio de Ulises Ramos. El día de hoy vamos a tener muy por la tarde allá en Avanza un seminario que está increíble. El seminario se llama El Cuento. ¿Qué es un cuento? Déjame y te digo, cuando yo era chico, un día estaba la maestra parada, estábamos en clase, cuando de repente la maestra, sin querer, agarró y ¡fum!, aventó un pizarrón y sin soltarlo, entre todos los 43 niños que íbamos en el salón, al primero que le cayó fue a mí. Me dio un chichón y me pegó. Lo primero que dije después de ese evento fue, por supuesto, qué suerte la mía. De todas las personas que estaban aquí, al que le tuvo que caer es a mí. La mala suerte me persigue. Fui creciendo y recuerdo que cuando tenía como 15, 16 años, en una ocasión estábamos en una fiesta, pues yo me había arreglado, yo estaba bien y durante todo el día yo no salí, yo no estuve con nadie, yo no... había una niña en el grupo, en la secundaria, que me gustaba mucho, pero yo no me atrevía a decirle mi amor, yo no me atrevía a decirle lo que sentía. Entonces, cuando ya iba a tomar la decisión de pararme y aventarme con todo y decirle, ¿sabes qué? Quiero salir contigo, quiero que bailemos. En eso llegó mi mamá y llegó otro chavo que se llama Fabricio, y la agarró y se la llevó. Y dije, por supuesto, todos merecen las cosas, menos yo. Otro cuento más que me había inventado. Cuando tenía como 19, 20 años, que ya estaba en la universidad, dentro de la familia, pues obviamente había otras personas, ¿no? Había otros primos, había otros familiares, los cuales pues todo el tiempo eran como muy sobresalientes en la escuela, eran muy sobresalientes para otras cosas. Entonces yo en ese momento pues estaba en una crisis, mis papás se habían divorciado y entonces yo no estaba haciendo nada. Y llegaban mis tías, llegaba mi mamá y me decía, ¿y por qué no eres como fulano? ¿Por qué no eres como mengano? Date cuenta, tú no puedes tener las cosas. Por supuesto, crea un cuento más. ¿Cuál era este cuento? Este cuento decía, todos lo merecen, menos yo, todas las cosas que me suceden son malas y yo no puedo estar con ellas. Quiero que te des cuenta cuál es el común denominador en las tres historias que te acabo de contar. Yo. Y que de mí, pues todas las conversaciones, todos los cuentos, todas las historias que me he contado acerca de quién soy y de quién he sido. Muchas veces no logramos ese éxito, no logramos las cosas que queremos porque nos seguimos comprando historias, cuentos e interpretaciones que posiblemente no nos pertenecen, pero nosotros estamos creando. Alguna vez al tomar mi entrenamiento básico, uno de mis mentores me decía, bueno, quiero que pares la conversación. Cuando me dijo eso yo no entendía y me decía, ¿cuántos momentos existen? Yo me quedé pensando y le dije 3, el pasado, el presente y el futuro. Me dice, no, el pasado no es un momento en el cual estés viviendo, es solamente todos tus recuerdos, es en un espacio a nivel mental. El futuro es una creación de tu mente, algo que estás creando en ese momento, algo que vas a hacer. El único momento donde tú puedes crear algo extraordinario es en el presente. Entonces, quiero que revises lo siguiente. ¿Cuántas veces haces cosas por validar esas historias, por validar esos cuentos? Muchas. Entonces me dijo, ¿por qué no practicas el siguiente método? Cada vez que vaya a venir una conversación, cada vez que haya un evento, en ese momento para y quiero que revises, antes de validar la historia, qué cosas buenas sí has creado. Entonces me puse a pensar, por supuesto, cuando iba en la primaria, cuando estaba más chico, pues sí, a pesar de que el borrador me había caído a mí, también había tenido logros. Era un niño muy inteligente, iba con puro 10, iba en la escolta, hacía otras cosas. Entonces, no todo lo malo me pasaba a mí. Al contrario, creo que dentro de una selección, de una competencia que hicieron para la primaria, fui uno de los seleccionados. Entonces, fíjate bien, cómo yo tengo la opción de elegir entre el cuento que me había contado de que la mala suerte me persigue y por eso me toca a mí, o entre que la buena suerte me persigue y siempre logro lo que yo quiero. Es decir, cuántas veces ha sucedido así, pero lo único que tú estás viendo es el punto negro, lo que no quieres crear.
ese foco, estás poniendo el foco en las cosas que no te sucedieron o que no te han dado el resultado que has querido. Yo te invito a que cada vez que se sucede esa conversación, simplemente pares, veas cuál es el cuento y tú mismo te crees otro cuento o te crees una nueva conversación. En este caso, una conversación que te empodere. Por ejemplo, cuando hablaba del término de cuando estaba en la secundaria, que la niña no me quería ver, yo decía, bueno, es que a lo mejor no me volteó a ver porque era feo. Paro la conversación y me doy cuenta cuáles han sido los logros o cuántas veces me he visto guapo, cuántas veces me he sentido bien en el espejo. Entonces, en ese momento nosotros tenemos el poder de elegir si nos seguimos validando la historia, validando el cuento o contamos una nueva historia. Nuestra mente tiene la capacidad de que todo lo que le contemos se lo va a creer, tal y cual se lo mandes, así se lo va a creer. Entonces, yo te hago la siguiente invitación. ¿Por qué no, en vez de estarte contando cuentos trágicos con finales horribles donde los malvados ganan, por qué no te cuentas un cuento donde tú seas el protagonista, un cuento que te empodere y sea un cuento que te lleve a tu siguiente nivel? Hoy en la tarde vamos a tener el taller del cuento. Te esperamos aquí en el centro. De verdad es algo bien profundo, bien intenso, donde tú vas a determinar cuáles son esas historias, cuáles son los cuentos que te has inventado. Ir a la raíz del por qué has estado repitiendo el mismo patrón durante mucho tiempo. Por mi parte es todo. Te quiero mucho. Gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Chao.